E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los dio. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto y de pasar el Mar Rojo, tenía la intención de llegar a la tierra que Dios les había prometido por medio de Moisés. Pero todavía tenían que caminar un largo trecho, y sucede entonces, de acuerdo a la lectura, que cuando ellos iban saliendo del Mar Rojo, caminaron 3 días, dice la Biblia en esta parte, 3 días por el desierto sin hallar agua, y tenían obviamente mucha sed. Sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos del desierto en la Biblia, que es uno de los lugares más inhóspitos. En las noches las temperaturas son muy heladas, y por el día pues el calor es insoportable. Y aunque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir en el desierto, caminar 3 días sin agua, caminar 3 días sin beber, no era algo fácil. ¿Amén? En nosotros, hermanos, en nuestra vida, vamos a pasar por estos momentos, por esas situaciones difíciles, en los que vamos a tener mucha necesidad, y vamos a tener que caminar sin encontrar una solución, una respuesta. ¿Amén? Ellos llegan a un lugar donde había agua, pero no pudieron beber, dice la Biblia, de esas aguas porque eran amargas. Entonces, cuando nosotros caminamos en nuestra vida cristiana, porque ser cristianos no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener luchas. ¿Amén? Eso no quiere decir que seamos hijos de Dios, no significa que no vamos a esforzarnos o batallar de repente, que no vamos a tener necesidad, que no vamos a sentir sed, que no vamos a tener que caminar por un desierto. No se confunda usted. Ser cristiano implica incluso eso también. Amén. Acuérdense que en el Salmo 23, cuando el salmista toma el lugar de oveja, él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Pero antes de eso dice: el Señor es mi pastor. Esto no lo dice una oveja descarriada, lo dice una oveja guiada por su pastor. Y él dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, haciendo una pequeña ilusión profética a Jesús, ya que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y sabemos el martirio y el camino del Calvario, que Jesús tuvo que transitar, un camino de valle de sombra y de muerte. Amén. Entonces, ser cristiano no quiere decir que todo el tiempo nos van a salir todas las cosas bien, aunque hay promesas de Dios. También van a haber momentos en el que vamos a estar estancados en mar, donde vamos a tener mucha sed, y por mucho que queramos hacer esa sed, los tragos que vamos a tener van a ser tragos amargos. Amén. Muchas veces en nuestra vida vamos a pasar por tragos amargos.
por momentos que no quisiéramos beber, por momentos que no quisiéramos vivir. Amén. Momentos difíciles, momentos de necesidad, y cuando parece que aparece la respuesta, el agua para beber, al beberla sabemos que no sacia nuestra sed, es un agua amarga. En lugar de las cosas arreglarse, componerse, mejorar, parece que todo empeora. Amén. Este año que acaba de terminar fue un año en el que tuvimos que caminar por el desierto y que tuvimos que beber muchos tragos amargos. Escuchamos de la pérdida de muchas personas. Amén. Y muchas veces nos preguntamos cuando esto pasa, ¿por qué Dios permite estas cosas? Amén. ¿Por qué Dios permitió un año como el 2020? ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite para nosotros los problemas, los tragos amargos? Porque si usted ve geográficamente, cuando ellos caminan todavía más adelante, llegan a un lugar que se llama Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, agua dulce, 12 fuentes de agua dulce y 70 palmeras, donde pudieron acampar y refrescar su sed y librarse, esconderse del sol del desierto. ¿Por qué Dios no los llevó directamente a Elim? A ese lugar de bendición, a ese lugar en donde sus problemas se resolvieron. ¿Por qué Dios no nos lleva directamente a la victoria? ¿Por qué Dios no nos lleva directamente al éxito? ¿Por qué Dios no nos lleva directamente a la bendición? Sino que primero nos hace pasar por mal. ¿Por qué Dios permite que primero vengan en nuestras vidas las luchas, las pruebas, las situaciones difíciles antes de bendecirnos? Porque usted y yo que estamos aquí sabemos que nada es casualidad, nada es cuestión de suerte, sino que Dios tiene en sus manos el control de todas las cosas. Amén. Dios permitió todo lo que pasó en el año 2020. Yo le comentaba a los hermanos, nosotros terminamos el año 2020 diciendo, hay cosas que no pudimos hacer porque la pandemia no nos dejó. Pero Dios no terminó el año 2020 diciendo lo mismo que nosotros. Lo que Dios quiso hacer en el 2020 lo hizo, porque no hay pandemia que pueda impedir la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Gracias. ¿Por qué Dios no nos lleva directo a la bendición? ¿Por qué Dios permite que pasemos por tragos amargos? Y lo que podemos decir hoy es que Dios permitió que el pueblo de Israel primero encontrara ese lugar de aguas amargas para mostrarles, para que experimentaran sus maravillas en sus vidas en el momento de más necesidad. Porque la Biblia dice que cuando ellos vieron que esas aguas no podían beberse, que eran amargas, el pueblo hizo algo negativo, algo que no debemos hacer cuando estamos en problemas. El pueblo dice, murmuró en contra de Moisés. Y murmurar en esta parte de la Biblia en contra de Moisés era murmurar también acerca de los planes de Dios, ya que Moisés no los llevaba para donde él quería, sino que Moisés era guiado por Dios. Recordamos muchas veces cuando personas del pueblo reclamaban y decían, ¿para qué nos sacaron de Egipto a morir en el desierto? Cuando querían comer carne y ya estaban hartos de comer maná y reclamaban, ya no queremos comer maná. Esta misma actitud negativa, esta misma actitud destructiva que muchos a veces hermanos en las iglesias toman cuando tienen problemas. El martes decía yo, cuando usted tiene problemas es cuando más temprano debe de llegar al culto, es cuando más gozoso debe alabar a Dios, es cuando más alto debemos levantar las manos en oración, porque ese momento es cuando necesitamos más urgentemente la presencia de nuestro Dios. Y el pueblo murmuró, dice la Biblia en el versículo 23, el verso 24, murmuró contra Moisés y preguntó, ¿qué hemos de beber? Dios nos trajo al desierto a beber aguas amargas.
Dios nos hizo sus hijos para que sufriéramos injustamente, para que pasáramos amargura, para que sufriéramos tristezas, dolores. Desde luego que no. Dios nos trajo a amar. Y si usted está atravesando por un problema, quiero decirle que Dios ha permitido esos problemas porque quiere mostrarle su gloria. Amén. Amén. Dios quiere mostrarle su gloria. Y Moisés hace lo que todos nosotros debemos hacer en los momentos difíciles. Moisés en el verso 25 dice, clamó a Jehová. Amén. La Biblia todavía dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Cuando usted se sienta en problemas, en angustias, clame a Dios. Cierra sus ojos y clame. Pero la palabra clamar no es lo mismo que orar. Amén. Clamar es pedir auxilio. Clamar es dejar que tu alma, como dice el salmista, brame como el ciervo por las aguas. Amén. Tiene que ser un sentimiento que salga de lo más profundo de tu ser hacia tu Dios. Y a veces ni siquiera tiene que ver con palabras. A veces solamente son gemidos, son llanto. Pero tu Dios sabe lo que tu corazón le está diciendo. Clama a mí y yo te responderé, todavía dice el Señor. Y Dios nos ha dado esa grande bendición de que podemos clamar a Él cuando necesitamos respuesta. Y Moisés clamó, y mire, hermano, Dios le mostró un árbol. No dice la Biblia que Dios plantó un árbol y en ese momento el árbol creció. El árbol ya estaba allí cuando ellos llegaron a Mara. Ese árbol ya estaba allí, pero ni Moisés ni el pueblo se habían dado cuenta del árbol ni sabían para qué servía el árbol. Sino que cuando Moisés clama, Dios le muestra, mira ese árbol que ya está ahí. Cuando usted y yo estamos pasando tragos amargos, nuestro entendimiento se cierra, nos cegamos y no podemos notar claramente lo que hay a nuestro alrededor. Y empezamos a pensar de manera destructiva, de manera negativa, de manera derrotada, en que todo lo que hay a nuestro alrededor es oscuro, es gris. Cuando no es así. Dios le dice, mira, ahí hay un árbol que no viste cuando llegaste, que ni el pueblo ha notado. Dios le muestra ese árbol. Y entonces Moisés toma ese árbol y lo echa en las aguas. Muchas veces está a nuestro alrededor, a nuestro alcance, la solución a nuestro problema, pero no nos damos cuenta porque estamos muy metidos en la amargura, en la agua que estamos tomando. Pero Dios puede abrir nuestros ojos cuando clamamos a Él. Pero Dios puede abrir nuestro entendimiento cuando clamamos a Él. Muchas veces tenemos problemas y no le preguntamos a Dios qué hacer. Actuamos como aquellos que escuchaban que el barco crujía y luchaban con sus propias fuerzas para que no se hundiera. Hasta que clamaron a Jesús y Jesús calmó las aguas y los vientos. Cuando usted no sepa qué hacer, clame a Dios y pregúntele a Dios y dígale, Señor, ¿qué hago? Y Dios le va a mostrar ese árbol que va a endulzar el agua más amarga que usted pueda beber. Porque dice la Biblia, hermano, que cuando echó ese árbol a las aguas inmediatamente se endulzaron. Amén. Dios puede cambiar una situación amarga en un instante, en un momento dulce. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que orar, tenemos que clamar. Amén, hermanos. No importa qué tan amargo sea ese momento, si usted busca a Dios, Dios va a cambiar esa amargura en algo dulce. Dios cambió las aguas de Mara
Moisés pudo beber agua dulce, el pueblo pudo beber agua dulce. Dios los llevó a Mara para demostrarles que no importa qué tan difícil sea su camino, qué tantas pruebas y obstáculos se encuentren, Dios estaba con ellos para quitarle en medio todo estorbo, todo obstáculo, todo problema que les quisiera impedir llegar a la bendición. Dios está con nosotros, hermano. Dios nunca nos abandona. También dice la Biblia algo muy importante que no podemos pasar por alto. Que cuando una persona viene a la presencia de Dios, Dios cambia sus problemas en victoria. Dios lo hace libre. Si está enfermo, Dios lo sana. Amén, lo creemos. Pero Dios no solamente quiere resolver el problema de la persona, sino que también Dios quiere que esa persona ponga un orden en su vida. Porque si no, entonces no sirve de mucho lo que Dios acaba de hacer. Amén. Si no, no funciona mucho. Si una persona que viene perdida en el pecado, viene enferma y dice yo quiero que Dios me sane, y en la iglesia ora y Dios lo sana, si no pone un orden en su vida, ¿de qué sirve que haya estado sano? Jesús dijo: ¿de qué le sirve a un hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Dios endulzó las aguas, pero también dice la Biblia, allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Usted y yo hoy mismo estamos siendo probados por Dios. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra fidelidad. Dios está probando nuestra lealtad, nuestra convicción, nuestra firmeza. Dios está probándonos. Ayer el martes mencionaba también a Eva, a Adán, cuando Dios hizo el huerto, hizo un árbol con un fruto hermoso a la vista, y Dios le dijo: de ese árbol que está bonito el fruto, no comas. Y muchas veces nos han preguntado por qué Dios hizo un fruto y se lo prohibió comer a Adán y a Eva. ¿Para qué lo hizo si no lo podían comer? Dios hizo ese fruto para probar la obediencia, la lealtad, la fidelidad, el amor de Adán y de Eva que tuvieran a Dios. Ese era el fin del fruto. Probar que fueran obedientes. Usted y yo estamos siendo probados, y a veces Dios permite a nuestra vida tragos amargos para mirar nuestras reacciones, para mirar, hermano, qué tanta fe tenemos en Él, qué tanta confianza, qué tanto lo ponemos en primer lugar a Él. Amén. Dios dijo el martes: voy a mandar frío, un viento frío, para ver cuántos hermanos van al culto. Oiga, gloria a Dios. Amén. Y entonces Dios está probándonos. ¿Sabe por qué Dios está probándonos ahora? Porque viene un juicio. Viene un juicio, hermanos. Hoy leía acerca de este juicio y decía: nosotros, hijos de Dios, no debemos tener miedo al juicio que viene, porque ese juicio no es para nosotros, porque Dios ahora a nosotros nos está juzgando, nos está probando para librarnos de aquel gran juicio. Y en aquel gran juicio cosas grandes van a pasar que los hijos de Dios tenemos que celebrar. Jesucristo va a ser exaltado en ese gran juicio. Amén. Los enemigos de Dios van a recibir su recompensa en ese gran juicio. Amén. Y ese gran juicio es como una apertura, como una antesala para nosotros, para la gloria eterna con nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros estamos siendo ahora pasados por el fuego como el oro, purificados. Amén. La Biblia dice que el hierro se afila con hierro. Y Dios quiere que usted y yo seamos santos. Dios quiere que usted y yo seamos purificados. Y si es a través de la prueba, Dios permite. Dios no manda, permite la prueba. Permite que lleguemos
endulzar esas aguas. Amén. Es como Dios nos ayuda a acercarnos a Él. Porque si Dios, hermano, nos suelta, nosotros, por naturaleza, nos apartamos de su camino. Nos apartamos de Él. Entonces Dios nos cuida, permite las luchas, las pruebas, para que aún así nosotros permanezcamos en su camino. La Biblia dice acerca de la disciplina: Dios nos ama, por eso nos disciplina. Como el Padre al Hijo que ama, castiga. Entonces, Dios está trabajando para que usted y yo lleguemos a la bendición eterna. Dios está trabajando para que nosotros aprendamos a buscarlo en todo momento. Y no importa qué tan difícil sea la situación, la Biblia dice que Él no nos ha puesto carga más allá de la que podamos soportar. Ese problema que usted está viviendo, Dios sabe que usted lo puede soportar. Dios está esperando y probando su fe. Tenga paciencia, hermano, resista con gozo. Y Dios va a endulzar ese momento de un momento a otro. Dios va a endulzar esas aguas. Dios pone un orden en nuestras vidas. Cada vez que nosotros, hermano, pasamos por una prueba, por una lucha, aprendemos algo nuevo. Amén. Aprendemos algo nuevo. No hay hombre, creo yo, en la Biblia, aparte de Jesús, que haya vivido más luchas y más pruebas que Job. Amén. Y cuando empieza el libro de Job, la Biblia dice que él era el justo, Job, que ofrecía holocaustos a Dios. Amén. Pero después, cuando termina el libro de Job, cuando ya pasó Job por todas las tribulaciones, él dice algo que sorprende. Él dice: Señor, de oídas te había oído. Él era justo, pero no conocía a Dios. Amén. Muchos hermanos en las iglesias son buenos hermanos, pero no conocen a Dios. Amén. Oh, es una prueba. Pero él conoce a Dios a medida que va padeciendo las tribulaciones. Y él dice al final: de oídas te había oído, pero ahora, después de pasar todas esas experiencias, él dice: mis ojos te ven. Algo que no podía decir al principio de su libro, aunque era justo y ofrecía los holocaustos, él no podía decir: mis ojos ven a Dios. Ahora él puede decirle a Dios: mis ojos te ven. Y él quiere aprender más, quiere entender más del orden que Dios pone en nuestra vida. Y que dice: yo te preguntaré y tú enseñarás. Amén. Son necesarias las aguas de mar para nosotros. Son necesarias. Dios pone allí estatutos, ordenanzas, y somos probados. Ahora Dios da una promesa y dice: si tú oyes atentamente. Hace rato el pastor decía: a veces prestamos oído a las noticias. Cuando nosotros prestamos oído a todo lo demás que no es Dios, nuestro corazón empieza a dudar, nuestro corazón empieza a sentir miedo, nuestro corazón empieza a estremecerse, nuestra mente empieza a llenarse de pensamientos de derrota, pensamientos negativos. Pero el Señor dice hoy: tú pon atención solo a la voz de tu Dios. Lo que debes de oír es la voz de tu Dios. No prestes tu oído. Adán y Eva prestaron su oído al diablo. Y eso hizo que dejaran de creer lo que Dios les había dicho. Ustedes y yo a veces perdemos la fe porque prestamos oído a otras cosas que no son de Dios. Prestamos oído al diablo, hermano. Y entonces el diablo cambia nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, y nuestra fe tambalea porque ahí estamos escuchando y llenando nuestras vidas de la voz del mundo, de la voz del diablo. Hoy el mundo pregunta: ¿qué va a pasar con nosotros? El diablo les está dando una respuesta y los hijos de Dios no podemos prestar oído
En la Biblia todos los personajes que empezaron a escuchar otras voces se apartaron de Dios. Tenemos un Judas allá. Amén. Que empezó a escuchar otras cosas que no debía escuchar. Hombres y mujeres en la Biblia que empezaron a escuchar cosas que no debían oír. Hermano, usted y yo hay cosas que no debemos oír. Hay que cerrar nuestros oídos muchas veces a cosas que no vienen de Dios. Y cuando Dios habla, entonces Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Presta atención a lo que Dios te dice y guarda sus estatutos. Hazlo recto ante los ojos de Jehová. No te cuides del hermano. No te cuides de la hermana. Cuídate de Dios. No te cuides del pastor. Cuídate de Dios. Hazlo recto a los ojos de Dios. Aunque nadie más te vea, ya Dios te está viendo. Cómo te comportas. Y Dios te va a dar recompensa. Aunque nadie más te vea, Dios te está viendo. Amén. Si nosotros hacemos eso, ninguna enfermedad de las que llegaron a Egipto, Dios enviará a nosotros. Ninguna enfermedad, porque yo soy tu sanador. Es una promesa tremenda de Dios, hermanos. Dios es nuestro sanador. Amén. Y para finalizar, dice la Biblia que ellos llegaron a Elim. No podemos llegar a Elim si no pasamos por mar. Amén. Acuérdese que la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, el Señor sobre mucho lo pondría. Amén. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué es eso poco? Es un mar. En ese pequeño conflicto, en ese pequeño problema, en ese o grande problema tal vez, no se compara con la bendición que viene. No se compara con tu descansar alrededor de 70 palmeras y 12 fuentes de aguas. Abundancia. Esos números 12 y 70 representan abundancia. Representan la presencia de Dios. Por eso el pueblo decidió acampar allí, porque ahí había abundancia. Amén. Había una tierra productiva, había bendición. No podemos, dije, llegar a Elim si no pasamos por nada. Necesitamos, hermano, las luchas, las pruebas, pero las necesitamos para crecer en fe, no para abandonar la fe. La necesitamos para orar más, no para dejar de orar. La necesitamos para consagrarnos más a Dios, no para apartarnos de Dios. Para congregarnos más fervientemente, no para dejar de venir a la iglesia. Para ser mejores hijos e hijas de Dios. Con más madurez, con más seriedad, con más templanza. No para desmayar. Amén. Por eso la Biblia dice, entonces entendemos un poquito más, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque aún los problemas son bendición para nuestras vidas. Amén. Si nosotros aprendemos a buscar a Dios primero, antes que todas las cosas. Así que yo le invito, hermano, que usted se aferre a su lema de este año y ponga en primer lugar a su Dios. Amén. Y que a pesar de todas las situaciones que este año 2021 pueda traer, ustedes y yo terminemos este año con la ayuda de Dios en un lugar mejor que Elim. Amén. En un lugar de bendición, en un lugar de abundancia, en un lugar donde abunden las fuentes de aguas y las palmeras. Y no estamos hablando de Veracruz.
Estamos hablando de ese lugar de bendición. Cuando nosotros partimos con el Señor, ¿sabe dónde vamos? Vamos a ese lugar de bendición. Donde la Biblia dice que ya no hay más hambre. Donde la Biblia dice que ya no hay dolor, ya no hay angustia, ya no hay tristeza. Donde la Biblia dice que ya no hay enfermedad. Amén. Donde la Biblia dice que el Señor enjugaría nuestras lágrimas para siempre. Amén. Ese lugar nos está esperando, hermanos. Y vale la pena esforzarse. Y no importa cuántos maras tengamos que pasar, cuántos tragos amargos tengamos que pasar, si sabemos que al final nuestra meta y nuestra eternidad ese es un lugar de bendición eterna. Póngase de pie, querido hermano. Dios conoce el camino por donde nos debe de llevar. Dios no se pierde. Dios no se equivoca. Si usted ahora en su camino cristiano está atravesando por un momento difícil, repítase a usted a su corazón. El salmista se predicaba a sí mismo. Él decía: bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Predíquese usted a sí mismo y dígase: Dios no se equivoca. Dios no equivoca el camino. Dios sabe por dónde le tiene que llevar. Y si ahora me está atravesando por este momento difícil, es porque al final me espera una gran victoria para su gloria. En el nombre de Jesús. Solamente una cosa Moisés hizo: clamó a su Dios. Y Dios hizo todo lo demás. Amén. Vamos a clamar a Dios, vamos a orar, vamos a buscarlo. En este momento y en todo momento que tengamos necesidad, vamos a seguir buscando a Dios. Amén. Y Dios se va a hacer cargo de todo lo demás. Si tú quieres venir al frente a orar, tú puedes pasar al frente a orar. Tú puedes venir a orar aquí al altar. Si tú quieres orar allá en tu lugar, tú puedes orar allá en tu lugar. Pero busca a Dios. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Y si tú sientes ganas de clamar a Dios, puedes gritar, puedes, hermano, levantar tu voz lo más alto que tú quieras. Estás en el lugar adecuado para hacer eso. En tu trabajo no le puedes gritar una alabanza, una oración a Dios. En tu casa no puedes gritar una oración a Dios. Pero aquí estás en la casa de Dios. Aquí puedes levantar tu voz lo más alto que tú quieras y decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia. Estoy buscando tu rostro. Siento la caricia de tu Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Sentimos tu presencia. Yo siento como tu Espíritu desciende en esta noche, en este lugar sobre tu pueblo, Señor. Esta noche clamamos, Señor. Esta noche levantamos la voz en oración. Esta noche nuestra alma brama, Señor, como el cielo por las aguas, porque tu alma tiene sed, Dios vivo. Porque tú conoces mi necesidad, Señor. Busque a Dios ahora que puede ser pecado, mi hermano. Háblale con fe. Háblale con fe, porque Dios está en este lugar. Está escuchando tus clamores, está escuchando tus palabras. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor en su palabra. Ora con fe. Habla con fe. Pide con fe. Busca con fe. Derrama tu corazón en su presencia. Echa toda carga sobre sus manos, aleluya. Porque aquí está el Dios de lo imposible. Aquí está el Dios que puede cambiar toda agua amarga en agua más dulce para tu beneficio. Aleluya, en el nombre de Jesús esta noche clamamos, Señor. Esta noche aquí está tu pueblo buscando tu rostro. Tú conoces la necesidad de cada uno, Padre. Tú conoces el camino de cada uno porque tú lo has guiado
descanso. No te canses en tu camino. No te canses, sino que esfuérzate y sé valiente. Aumenta, Señor, nuestra fe. Esfuérzanos para seguir adelante. Que nada ni nadie nos detenga, Señor, en tu camino. Ayuda a tus hijos. Levanta tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a llegar a ese lugar de bendición. Quita todo desánimo. Quita, Señor, todo cansancio. Quita y destruye toda obra del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a caminar. Ayúdanos a